Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Hemos llegado al capítulo número 6, que tiene por título Otras tareas y orientaciones de trabajo. A primera vista, el título no nos dice mucho. Recordemos que hemos estado siguiendo el hilo de pensamiento del doctor Freud en un afán de encontrar un sentido, al parecer sociológico, pero también tiene mucho que ver con el tema del amor acerca de esto de psicología de las masas. No encontramos otra razón más valedera, digamos, para hacer lazo social. Ahorita, sin más presentación, pasamos a ver el texto del doctor Freud. Las siguientes serán palabras del doctor. Hemos investigado hasta ahora dos masas artificiales, recordemos la Iglesia Católica y el Ejército, y hallamos que están gobernadas por lazos afectivos de dos clases. Uno, la ligazón con el conductor, es decir, el líder. Y esta ligazón es al menos, ¿cómo decirlo? Como un ideal de los sujetos, ajá. Como un yo quiero que él me vea, hablando de los líderes del ejército, generales, coroneles, el afán de hacer una vida dentro, justamente en base a la aprobación de los líderes. Y por el otro lado, la Iglesia Católica mencionando dos posibilidades de relación con el conductor. Primero, justo imitando al ejército en una cuestión jerárquica, hablando, por ejemplo, acerca de los líderes de la Iglesia Católica y cómo la Iglesia Católica se muestra como una especie de institución que puede acoger dentro de sus filas, que puede formar a personas tanto en el ambiente cultural como en el ambiente religioso. Aquí, antes de continuar, he de señalar cómo la Iglesia Católica, particularmente los monasterios, tienen una función muy importante en la historia de las universidades, no solo en México, sino básicamente en todo el mundo. Bien podríamos decir que el modelo dogmático o, digamos, de transmisión, ¿cómo se le llama? La transmisión de un dogma, la transmisión de un conocimiento, la educación, digamos, tiene una fuerte influencia justo de la Iglesia Católica. Ajá. La formación o el adoctrinamiento era la palabra que quería nombrar desde hace rato. Adoctrinamiento se entiende muy fácil como la transmisión de una doctrina en un sentido religioso, pero la palabra adoctrinamiento también podría ser utilizada en un afán de describir la transmisión de conocimiento dentro de las universidades. Ajá. Y esto, digamos, como parte de la historia de las instituciones educativas. Pero aquí, regresando al texto de Freud, hablando de la Iglesia Católica y la ligación con los conductores, les estaba haciendo mención de las estructuras jerárquicas y de las autoridades físicas. Sin embargo, el doctor Freud, en el capítulo pasado, hablando de la ligación con el conductor dentro de la Iglesia Católica, no omite mencionar la figura de Cristo. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Parece, al menos para las masas consideradas, repito, la Iglesia Católica y el Ejército, más influyente que el otro, la ligazón de los individuos entre sí. Repito entonces, hemos estado estudiando cómo formamos grupos y también podemos ver en estos dos, ¿cómo se dijo? Masas artificiales, cómo hay líderes y lo importante también es que hay la posibilidad de ligarnos, de relacionarnos con nuestros pares, con nuestros similares, aquellos entre los cuales estamos buscando la aprobación del conductor o de la conductora, hablando de los líderes. Ajá. Y aquí, justo antes de continuar, lo que podemos entender, este conductor, más allá de verlo como una figura reprochable, una figura detestable, son, digamos, como los modelos paternos. Y me estoy apoyando mucho en la lectura que ya hicimos de Tótem y Tabú. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. No sé qué tan extenso sea este texto.
Ahorita todos los capítulos que he visto de Psicología de las Masas son capítulos cortos. Miren, tenemos 4 páginas por delante. Va a ser un estudio cortito y delicioso, como acostumbramos aquí. Dice el doctor Freud, nos quedaría aún mucho que investigar y descubrir en cuanto a la morfología, es decir, la forma, el estudio de la forma de las masas. Ajá. Aquí voy a recurrir a San Google, alabado sea su nombre. Perdón, estaba viendo TikTok. Vamos a ver. Morfología. Aquí está la definición de morfología, parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Hablando de morfología según la lingüística, ¿vale? Pero en cuanto a la biología, esto ya lo habíamos visto antes, parte de la biología que trata de la forma de los seres vivos y su evolución. Entonces, no me había equivocado yo en cuanto a una forma de las masas. Ajá. Investigar y describir la forma de las masas. ¿A qué debemos la forma? Ajá. Es decir, la separación entre conductor y el resto. También los papeles o funciones que desarrollan los individuos dentro de las masas. A eso se refiere la morfología, entre otros temas, ¿vale? Ahorita dice el texto, habría que partir de la comprobación de que una multitud de seres humanos no es una masa hasta que no se establecen en ella, es decir, dentro de ella, los mencionados lazos, pero debería admitirse que en cualquier multitud se manifiesta con harta facilidad la tendencia a la formación de una masa psicológica. Uy, aquí se está poniendo interesante. ¿Qué es eso de masa psicológica, doctor Freud? Me ha despertado la intriga usted, doctor, querido doctor. Dice el texto, ¿vale? Habría que prestar atención a las diversas clases o más o menos permanentes que surgen de manera espontánea, así como estudiar las condiciones de su génesis y su descomposición. Y sobre todo, habría que ocuparse de la diferencia entre las masas que poseen un conductor y las que no lo tienen. Averiguar si las masas con conductor son las más originarias y completas, y si en las otras el conductor puede ser sustituido por una idea, algo abstracto, respecto de lo cual las masas religiosas con su jefatura invisible, hablando de Cristo, constituirían la transición, si ese sustituto podría ser proporcionado por una tendencia compartida, un deseo del que la multitud pudiera participar. Aquí antes de continuar, se me ocurre un ejemplo de esta masa al respecto de una idea abstracta. Un partido político, por ejemplo. Ajá. Un partido político que tiene dentro de sus ideas centrales la democracia, por ejemplo. La participación ciudadana, etcétera, etcétera. Eso abstracto, dice el texto, podría encarnarse a su vez de manera más o menos completa en la persona de un conductor secundario, por así decir. En tal caso, del vínculo entre idea y conductor resultarían interesantes variedades. Bueno, doctor Freud, pero mire, usted me dejó picado con esto de masa psicológica. Es la primera vez que lo menciona, o al menos es la primera que yo recuerdo, porque se ha estado hablando mucho de la masa desde el punto de vista físico. Ajá. Pero una masa psicológica, no sé a qué se refiere. Vamos a ver, que continuamos con el texto. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está, ¿no? El conductor o la idea conductora podrían volverse también, digamos, negativos. El odio a determinada persona o institución podría producir igual efecto unitivo, es decir, que lleva a la unidad y generar parecidas ligazones afectivas que la dependencia positiva. Uy, es decir, la dependencia en el amor, la dependencia en un valor, digamos, constructivo. Lo que aquí está señalando Freud es la posibilidad de que el odio sea el motivo de unión. Ajá. Vamos a continuar. Cabe preguntarse, además, si el conductor es realmente indispensable para la esencia de la masa y cosas por el estilo. Pero todas estas cuestiones, acaso tratadas en parte en la bibliografía sobre la psicología de las masas, no podrían desviar nuestro interés
de los problemas psicológicos básicos que la estructura de la masa nos ofrece. Lo primero que nos cautiva es una reflexión que promete demostrarnos por el camino más corto, que son ligazones libidinales las que caracterizan a una masa. Y antes de continuar, evitando, digamos, la palabra, la interpretación morbosa de la palabra libidinal, es justamente el amor y el odio. Ajá. Un interés afectivo, una liga afectiva. Libidinal no tiene que ver, en este caso, con un carácter lúbrico, un carácter, ¿cómo decirlo? Sexual, pero desde el punto de vista del populacho, desde el punto de vista inculto. Recordemos que estos textos forman parte de una teoría, de una postura ética al respecto de la sexualidad que no considera el coito, la relación sexual, los genitales como el centro de la sexualidad. Y sería justo decir, en cuanto a ligazones libidinales, entonces que se trata de amor y de odio. Vamos a continuar. Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí, según el famoso símil o comparación de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban. Ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Creo que esto se le llama el dilema del puercoespín. Ajá. Aquí nos manda a la nota a pie de página número 1. Esta nos dice, palabras de Schopenhauer: un helado día de invierno, los miembros de la sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de frío, pero pronto sintieron las púas de los otros y debieron tomar distancias. Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel segundo mal, y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias, hasta que encontraron un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo mejor posible. Esto fue tomado de Parerga, Onz, para, para, Paralipómena, símiles y parábolas de Schopenhauer. Y esto, por supuesto, describe la forma en la cual nos relacionamos como seres humanos, con una distancia segura. Estar demasiado cerca de una persona, digamos, podemos picarnos los unos a los otros. Podemos pasarlo no tan bien. Es decir, una distancia respetable, una distancia moderada, nos permitirá pasar entre nosotros, entre los seres humanos, lo mejor posible. Regresamos al texto principal. Dice Freud: de acuerdo con el testimonio del psicoanálisis, casi toda relación afectiva íntima y prolongada entre dos personas, hablando de matrimonio, amistad, relaciones entre padres e hijos, contiene un sedimento de sentimientos o una base de sentimientos de desautorización y de hostilidad que solo en virtud de la represión no es percibido. Al respecto de padres, bueno, de las figuras, digamos, de relación entre personas. Nota a pie de página número 2, dice Freud, quizá con la única excepción del vínculo de la madre con el hijo varón, que, fundado en el narcisismo de la madre, no es perturbado por una posterior rivalidad y es reforzado por un amago de elección sexual de objeto, es decir, un giro, una desviación, es decir, reforzado por un amago. El vínculo de la madre con el hijo varón se refuerza siendo esa sustitución, digamos, eh, es que aquí no puedo aproximarme a estas palabras sin una lectura de 3 ensayos de teoría sexual y también contribuciones a la psicología del amor. El hijo varón como el sustituto de el pene de la madre, es decir, aquello que la reditúa, aquello que la, ¿cómo decir? No, ay, es acerca de la envidia del pene. Le soluciona, le atiende,
voy a decirlo así, el doctor Freud propuso antes al respecto de la castración, al respecto del abordaje de este fenómeno en cuanto a la mujer puede depositar sobre el hijo varón todo su narcisismo, ajá, cosa que no ocurre con las hijas, por ejemplo. Vamos a continuar. Eh, tratando de aproximarnos a esto de amago de elección sexual de objeto, reforzado por un amago, una sustitución de la elección sexual de objeto. Ajá. Es el hijo varón el sustituto en un sentido simbólico, en un sentido de lugar, no tanto de función, en un sentido de valor de el amado o justamente aquel que significó para la madre, ya sea la pareja o ya sea el propio padre de la madre, el que era, el que es más. Ahorita voy a dejarlo así. Estoy haciendo aproximaciones. Les recuerdo mucho 3 ensayos de teoría sexual, contribuciones a la psicología del amor y algunos textos que ahorita no me acuerdo. Voy a dejar estas 2 referencias que no es poco estudio acerca de la psicología femenina, la relación entre la madre y el hijo varón. Ajá. Vamos ahorita a regresar al texto. Para también acercarnos a la nota número 3. Contiene un sedimento de sentimientos. Aquí estamos hablando, digamos, de una ambivalencia afectiva, es decir, yo, aquellas personas que son muy cercanas a mí, puedo desarrollar sentimientos tanto de cariño como de hostilidad. Ajá. Tanto de autorización como de desautorización, ambivalencia. Ajá. Aquí la nota número 3, dice el traductor, en la primera edición esta frase decía, entre comillas, de acuerdo con el testimonio del psicoanálisis, casi toda relación afectiva íntima deja como secuela un sedimento de sentimientos de desautorización y de hostilidad, que solo puede eliminarse por represión. Es que ciertamente la represión no elimina, que solo en virtud de la represión no es percibido. Y justamente la represión tiene esta función, que nosotros, digamos, nos permitamos convivir con ciertos sentimientos que nos despiertan nuestros seres humanos o seres queridos más cercanos, apartando esos sentimientos de desautorización y de hostilidad lejos de la conciencia, es decir, reprimiéndolos. Ajá. Vamos a continuar. Está menos encubierto en las cofradías, donde cada miembro disputa o pelea con los otros y cada subordinado murmura de su superior. No, miren, una cofradía. Y esto mismo acontece cuando los hombres se reúnen en mayores unidades, es decir, grupos más grandes. Toda vez que 2 familias se alían por matrimonio, cada una se juzga la mejor o la más aristocrática, a expensas de la otra. Es decir, supongamos, nos vamos a casar, es justo o sería justo pensar que la familia de ustedes se crea mejor que mi familia y al mismo tiempo mi familia se crea mejor que la suya, ajá, a expensas de la otra. Dice el texto, 2 ciudades vecinas tratarán de perjudicarse mutuamente en la competencia. Todo pequeño cantón desprecia a los demás. Pueblos emparentados se repelen. Los alemanes del sur no soportan a los del norte. Los ingleses abominan a los de los escoceses. Los españoles desdeñan a los portugueses. Aquí es curioso, es como una especie de Caín y Abel, pero a nivel grupal. Nota número 4. Véase, dice el traductor, el narcisismo de las pequeñas diferencias, capítulo 5 de el texto El malestar en la cultura. Este texto todavía no lo tenemos, pero ya no está tan lejos, ¿vale? Vamos a continuar con el texto. Y cuando las diferencias son mayores, no nos asombra que el resultado sea una aversión difícil de superar. Los galos contra los germanos, los arios contra los semitas, los blancos contra los pueblos de color.
Cuando la hostilidad apunta a personas a quienes empero se ama, llamamos a esto, como les decía, sentimientos de ambivalencia o sentimiento de ambivalencia. Y nos lo explicamos de una manera que sin duda es demasiado racionalista por las múltiples ocasiones que unos vínculos tan íntimos proporcionan justamente a los conflictos de interés. En las aversiones y repulsas a extraños con quienes se tiene trato, podemos discernir la expresión de un amor de sí, de un narcisismo, que aspira a su autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus plasmaciones individuales implicase una crítica a ellas y una exhortación a remodelarlas. No sabemos por qué habría de tenerse tan gran sensibilidad frente a estas particularidades de la diferenciación, pero es innegable que en estas conductas de los seres humanos se da a conocer una predisposición al odio, es decir, el odio nos sale natural, una agresividad cuyo origen es desconocido y que se querría atribuir a un carácter elemental. Nota número 5. Dice Freud en la nota 5, un estudio publicado hace poco, un estudio de Freud, más allá del principio de placer, que ya lo tenemos estudiado en este espacio, he intentado enlazar la polaridad de amar y odiar con la hipótesis de una oposición entre pulsiones de vida y de muerte, admitiendo que las pulsiones sexuales son los subrogados o los sustitutos más puros de las pulsiones de amor, las pulsiones de vida, las pulsiones de vida. Regresamos al texto principal, la nota número 5, aquí está. Pero toda esta intolerancia desaparece de manera temporaria o duradera por la formación de masa y en la masa. Mientras esta perdura y en la extensión que abarca, los individuos se comportan como si fueran homogéneos, es decir, parejos, iguales. Toleran la especificidad del otro, se consideran como su igual y no sienten repulsión alguna hacia él. De acuerdo con nuestros puntos de vista teóricos, una restricción así del narcisismo solo puede ser producida por este factor, una ligazón libidinosa con otras personas. El amor por sí mismo no encuentra más barrera que el amor por lo ajeno, el amor por los objetos o el amor por objetos. Es decir, yo solo me voy a amar a mí mismo en la medida que otra persona demuestre que tiene un valor para mí. Es muy sencillo, de hecho. Y esto es narcisismo o una dinámica del narcisismo. Aquí vale la pena aproximarnos no solo al narcisismo, sino a la obra del doctor Sigmund Freud, no esperando encontrar límites morales de una interpretación positivista, es decir, no vamos a condenar el narcisismo como algo enfermo, sino como algo que justamente nos permite sobrevivir como individuos. Ajá. He aquí un dilema de la autoestima. ¿Hasta qué punto es bueno no amar? Por supuesto, lo estoy planteando así para que nosotros consideremos como el mero planteamiento de la autoestima o tú tienes que amarte a ti mismo choca con la realidad al momento de que nosotros como seres humanos establecemos la necesidad de relacionarnos con otros. Nota número 6 nos dice, véase mi trabajo sobre el narcisismo de 1914, se refiere a introducción del narcisismo, se los dejo en la descripción, ya lo estudiamos también. Dice Freud, en este punto se preguntará si la comunidad de intereses no tiene que llevar en sí y por sí y sin contribución libidinosa alguna a la tolerancia por el otro y a la consideración por él. Yo sé que no, pero vamos a ver, dice el doctor. Responderemos a esta objeción diciendo que de ese modo ni siquiera se produce una restricción duradera del narcisismo. Es decir, yo puedo llegar a apreciarte más que a mí mismo. Pues aquella tolerancia no dura más tiempo que la ventaja inmediata que se extrae de la colaboración del otro, ciertamente. Es decir,
formamos grupo para superar dificultades que, como seres humanos individuales, nos es imposible, pero en la medida que nosotros alcanzamos ese objeto por el cual nos unimos a un grupo, el grupo pierde sentido, la relación con el otro pierde interés, pierde su valor. Ajá. Entonces, no es la relación, sino se trata de llegar a valorar al otro. No sé si me explico. No es voy a estar en este grupo mientras me sea conveniente, sino amo al grupo. ¿Por qué? Porque te amo a ti, o bien te odio también a ti. Ajá. Dice el texto. Y esto lo expongo así, queridas y queridos, para que nosotros también observemos cómo tanto el amor como el odio tienen una función emocional. Es decir, como seres humanos necesitamos amar y odiar. Bueno, dice el texto, como quiera que fuese, el valor práctico de esta disputa disminuye si se repara en qué o si notamos que, según lo ha mostrado la experiencia, en la cooperación se establecen por regla general lazos libidinosos entre compañeros, lazos que prolongan y fijan la relación entre ellos mucho más allá de lo meramente ventajoso, de lo que les comentaba. En las relaciones sociales entre hombres ocurre lo mismo que la investigación psicoanalítica tiene averiguado para la vía de desarrollo de la libido individual. Esta se apuntala en la satisfacción de las grandes necesidades vitales y escoge como sus primeros objetos a las personas que participan en dicho desarrollo. Nota número 7. Véase los 3 ensayos. Tenemos ya todo el estudio de los 3 ensayos. Les dejo el estudio completo en la descripción y también al menos el capítulo que incluye estas páginas, ¿vale? Los 3 ensayos ocupan no todo el volumen 7. Si mal no recuerdo, el volumen 7 empieza con el caso de Dora, pero Dora o sí, si mal no recuerdo, análisis fragmentario de un caso de histeria, caso Dora. Pero ahorita regresamos al texto. Ya con tiempo pueden ustedes estudiar, leer conmigo y por supuesto leer también a solas los 3 ensayos, dice el texto. Y en el de la humanidad toda, al igual que en el del individuo, solamente el amor ha actuado como factor de cultura en el sentido de una vuelta del egoísmo en altruismo. Es decir, aparentemente vivimos el uno por el otro en la medida que nos aproximamos a la cultura, pero nos aproximamos. En muchos individuos, la introducción a la cultura o la introducción a la sociedad únicamente les sirve justo para alcanzar sus objetivos. Es decir, no hay como tal o no hay garantía de una vuelta en todo ser humano del egoísmo al altruismo. Vivir para mí o vivir para los demás. Ajá. Dice el texto. Sin duda, ello es válido tanto para el amor sexual por la mujer, con todas las obligaciones que impone respetar lo que es caro a ella, cuanto para el amor desexualizado hacia el prójimo varón, amor homosexual sublimado que tiene su punto de arranque en el trabajo común. Aquí les repito, se trata de desarrollar o atribuir un valor no por el lazo, sino por el individuo, por la mujer, amor sexual, y aquí está sin duda el doctor Freud hablando de la relación heterosexual. Eh, por supuesto, se discute ahorita mucho en círculos universitarios al respecto de, entre comillas, la heteronormatividad. Y sin embargo, es, digamos, lo que nos mantiene la relación heterosexual sobreviviendo como especie, ajá, no como individuos. Y esto es, por supuesto, un planteamiento. No es ni bueno ni malo, es, digamos, un abordaje, pienso yo.
Ahorita me ha llamado la atención la forma en la cual lo ha planteado el doctor Freud. Hemos estado hablando acerca de la ligazón que establece el individuo con las personas cercanas. Aquí hablando de el individuo con la humanidad toda. Y hablando de un individuo, digamos, heteronormado, un individuo masculino. O eso es lo que estoy leyendo. No lo digo como una crítica hacia Freud, lo digo como también una lectura influida por los 3 ensayos de teoría sexual. Aquí también recordemos que el doctor Freud no era, digamos, un teórico del patriarcado. Lo estoy planteando así por los discursos en los cuales me desenvuelvo y discursos que están también influidos por las influencias políticas, tanto en México como en el resto de América Latina. Dice el texto, ¿vale? Por tanto, si en la masa aparecen restricciones del amor propio narcisista que no tienen efecto fuera de ella, he ahí un indicio concluyente de que la escena de la formación de masa consiste en ligazones libidinosas recíprocas de nuevo tipo entre sus miembros. Ahora, una pregunta se impone, acuciante a nuestro interés. ¿Cuál es la índole de esas ligazones existentes en el interior de la masa? En la doctrina psicoanalítica de las neurosis, nos hemos ocupado hasta ahora casi exclusivamente de la ligazón que establecen con sus objetos aquellas pulsiones de amor que persiguen todavía metas sexuales directas. Es manifiesto que en la masa no puede tratarse de esta clase de metas. Aquí nos encontramos con pulsiones de amor que, sin actuar por eso de manera menos enérgica, están desviadas de sus metas originarias. Ahora bien, ya dentro del marco de la extraordinaria investidura sexual de objeto, ya dentro del marco de la ordinaria, leí extraordinaria, ya dentro del marco de la ordinaria investidura sexual de objeto, hemos hemos notado fenómenos que corresponden a un desvío de la pulsión respecto de su meta. Los hemos descrito como, entre comillas, grados de enamoramiento, reconociendo que conllevan un cierto perjuicio para el yo, es decir, pagamos por eso. Y pagamos como individuos, no como sociedad, dice el texto. Ahora dedicaremos mayor atención a estos fenómenos del enamoramiento con la fundada expectativa de hallar en ellos relaciones transferibles a los lazos interiores de las masas. Nos gustaría saber, además, si este tipo de investidura de objeto, tal como lo reconocemos por la vida sexual, constituye el único modo de ligazón afectiva con otra persona, y se han de tomarse en cuenta también otros mecanismos de esa clase. De hecho, por el psicoanálisis averiguamos que existen todavía otros mecanismos de ligazón afectiva, las llamadas identificaciones. Nota número 8, pero continúo. Son procesos insuficientemente conocidos, difíciles de exponer, cuya indagación nos alejaría un buen rato del tema de la psicología de las masas. Como ven, ya estamos por concluir. Nada más comparto con ustedes la nota número 8 al respecto de la palabra identificaciones. Dice el traductor, Freud había examinado la identificación, aunque en forma menos exhaustiva en la interpretación de los sueños. Véase volumen 4, páginas 167 a la 168. También en el texto Duelo y Melancolía ya tenemos estos dos textos, se los dejo en la descripción. Continúa la nota. Ya se había rozado el tema en la correspondencia con Fliess, Wilhelm Fliess, un gran amigo del doctor Sigmund Freud. Por ejemplo, en el manuscrito N del 31 de mayo de 1897. Estos 3 textos, el manuscrito N, Duelo y Melancolía y la interpretación de los sueños, se los dejaré en la descripción. Y con esto, chicas, chicos, terminamos el capítulo número 6 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ya vieron el tema o el título del capítulo 7. Creo que son 11 capítulos, siendo el capítulo 11 uno de los más extensos de esta obra. Pero como pueden ver, tampoco está tan extenso. Hemos llegado a leer aquí más de 20 páginas en un solo video. Son
12 capítulos. Entonces ya avanzamos más de la mitad del texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ahorita vamos a dejar hasta aquí, por supuesto, para entender un mayor contexto de este capítulo. Les sugiero mucho estudiar los capítulos pasados. Háganse preguntas. En el psicoanálisis las preguntas son más importantes que las respuestas. Generar preguntas es lo que nos acerca más a una ciencia, a un modelo de pensamiento específico. Y con modelo de pensamiento no estoy convocando esta idea en un afán de obtener, digámoslo así, herramientas para una mejor psicoterapia. No. Estoy ahorita escribiendo varios textos, varios libros o varios ensayos, como gusten nombrarlos. Uno de ellos al respecto de la psicología, continúo todavía con Psicoanálisis del Estado, volumen 2. Obras mías, ya está publicada Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Pueden encontrarlo en Amazon. Estas ligas casi no las incluyo en las referencias. También encontrarán en este canal una lista de reproducción con el título de mi libro, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos para el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Bye.